Amados hermanos, este es el primer domingo del mes. Por lo regular en nuestra iglesia, cuando todos nos reunimos, tenemos la cena del Señor. Y ahora sí que, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para tener la comunión, la cena del Señor, como le quiera llamar. Así que en su casita prepárese con un pan, con jugo de la uva, porque vamos a recordar, a celebrar lo que Cristo hizo, y vamos a hablar ahora de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, de lo que Cristo verdaderamente hizo en la cruz del Calvario. Voy a tomar en esta mañana la porción bíblica de 1 Corintios capítulo 11, en el verso 23, 24 y 25. Y dice, una vez más, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hacer esto en memoria, en recuerdo de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria, en recuerdo de mí. En esta mañana queremos una vez más repetir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos entrado en la fe, hemos creído en Jesucristo, pero tenemos que estar afianzados verdaderamente en lo que hemos creído. Vamos caminando en este camino de la fe y tenemos que tomar un tiempo para parar, para mirar, para ver dónde estamos. Porque tenemos que mirar nuestro camino, si está un poco chueco, poder enderezarlo. Y en este caso, en lo que hemos creído. Es importante tomar el tiempo para meditar, para examinar, para probar, pensar verdaderamente en el camino que vamos caminando. La Biblia habla desde un principio de un Dios santo. Un Dios santo que Dios saca a ese pueblo de Egipto. Y ahora va a empezar a caminar ese pueblo. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el verso 26, dice, yo Jehová soy santo y os he apartado para que sean míos. Nos damos de cuenta que Dios separó a ese pueblo, o llamó a ese pueblo, con un propósito, para que fueran de Él solamente. Es un pueblo apartado, separado, sacado para Él. Es el Dios que toma un pueblo, pero que ese pueblo ya lo ha tomado desde antes. De un hombre llamado Abraham. Donde vive ese hombre llamado Abraham, cuando nosotros entendemos la escritura, miramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, miramos, amado hermano, que Dios aparta a un hombre llamado Abraham. Lo saca de un lugar que está lleno de corrupción, de idolatrías, de alejados de Dios, fuera de la moralidad. Y saca a ese hombre, y de ese hombre Dios quiere hacer algo. Y le dice, yo haré de ti, de tu descendencia, algo grande. Y aún no tiene hijos ese hombre, pero Dios le hace una promesa. Esa descendencia que será grande, que no se puede contar como las estrellas y la arena. Nos damos de cuenta que ahí comienza todo. Del mundo que él creó, escoge un hombre para que
sea alguien especial para Él, para que le sirva. Porque lo escogió, porque fuera el mejor, no. Lo escogió porque Dios sabía que ese hombre iba a tener fe. Y de ahí le dio promesas a ese hombre que tiene fe. De la misma manera, Dios entre todo el mundo, ese Dios santo, nos saca del mundo que vivimos sin Dios, sin esperanza, para darnos esperanza, y nos elige. O elige de todo el mundo a gente, podríamos decirle así. A gente para que sea de Él. Y lo único que necesita esa gente para que sea de Él es creerle a Dios. Es tener fe en Él, en su palabra. Por eso es que si tú tienes fe, puedes entrar en lo que Dios quiere hacer de ti, algo propio de Él, algo personal. Ese Dios santo te ha escogido a ti. Y desde el tiempo pasado nos enseña la Escritura cómo acercarnos a Dios, a ese Dios santo. Aún Pedro toma esta porción bíblica y en primera de Pedro 1, 14, 15, Pedro escribe a los que ya son creyentes. En el capítulo 1, aquellos que han sido dispersos por causa de las persecuciones de ese tiempo. Y en Pedro capítulo 1 de Pedro 1, 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sean también como Él santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo acercarnos a ese Dios santo? Si es tan puro y nosotros no somos puros. Pero Él quiere que seamos puros, que seamos santos. ¿Cómo acercarnos a ese Dios? Primeramente el libro de Levítico le habla al pueblo que sacó y le dice a Moisés, háblale a los hijos de Israel, capítulo 1, verso 2, dice, háblale a los hijos de Israel y les dice, cuando alguno de ustedes ofreciera ofrenda, verso 3, si fuera holocausto, dice, vacuno, lo ofrecerá de esta manera. A ese pueblo le dice, ¿cómo acercarse a ese pueblo a él? Y les dice, acérquense conmigo con ofrenda. Esa es la única forma. Y no le dice, ¿qué clase de ofrenda? Debe ser vacuno, o sea, de vacas. Le dice también, si miramos después, ovejas o cabras. Fíjense que no les dice que se acerquen y traigan una ofrenda de un animal salvaje, cualquier animal que encuentren por ahí, sino especifica qué clase de animal. Animales domesticados. Y es porque los animales domesticados cuestan. Y Dios le pide a ese pueblo que se acerca a Él con esa ofrenda. Que cuando miramos también en el libro de Deuteronomio 16:16, le dice a su pueblo, nadie se presentará o se acercará a Dios con las manos vacías. Siempre debe de traer una ofrenda a ese Dios santo. A ese Dios santo, amado hermano, se le presenta con ofrenda. ¿Por qué? Porque esa ofrenda representa a Jesucristo. Por eso es que Juan en su capítulo 1 de San Juan, Juan el Bautista presenta a Jesucristo y dice a la gente que está con él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En este mismo libro de Levíticos que estamos leyendo, también miramos en el capítulo 1, en el verso 4, en lo cual dice que la ofrenda o el animal que le traigan a Dios, al Señor, dice, pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto, dice, para expiar, para limpiar el pecado. Nos dice en otras palabras, cuando hablamos de expiación, para limpiar la culpa. Cuando hablamos de expiación, hablamos del precio del rescate. Cuando hablamos de expiación, tenemos que hablar de aquello que toma el lugar de nosotros, el sustituto. Era el animal. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces, para que la persona no muera, ¿qué muerte quiere decir? Separación entre Dios y el hombre. Para que no haya ninguna separación entre Dios y el hombre, tenía que haber un sustituto. Por eso también cuando leemos en el libro de Levítico 16, hay una celebración que llaman el Día de la Expiación, que se celebraba cada año, una vez al año. Cuando miramos en este capítulo 16 del libro de Levítico, donde traían un animal para, un becerro, un cordero para sacrificarlo, pero también habla de dos machos cabríos. En el verso 5, dos machos cabríos, donde se tiraban suertes y al que le tocaba la suerte, uno tenía que ser sacrificado y el otro era libre. Pero a los animales se les ponía las manos. Era una celebración por año. Que al final del capítulo 16 miramos que era una celebración de cada año. Porque era lo que representaba el perdón de los pecados de los hombres cada año. Y se le ponían las manos sobre el animal representando al pueblo o a la persona. Porque el animal tomaba su lugar. Alguien tenía que morir porque la ley, aún en estos días, sigue siendo las mismas. El que paga, el que muere, el que peca, se muere. Sigue estando todavía. Pero la diferencia es que ahora hay un sustituto. Y ese sustituto es Jesús. El que tomó nuestro lugar. Recuerde que es la cena del Señor donde estamos recordando verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También recuerde, hermano, en el libro de Génesis capítulo 22, en el verso 2, a ese hombre llamado Abraham, Dios lo prueba. Capítulo 22. Dios lo prueba. Y le dice que vaya a un monte llamado Moriah. Y le dice que pues en ese monte cuando van a subir, que va a sacrificar a su hijo. Y a su hijo le dice, veo aquí la leña, veo aquí todo lo que se necesita, pero no veo el sacrificio. Y Abraham le dice, Dios será provisto. Y nos damos de cuenta que cuando estaba a punto de matar al animal, en este capítulo 22 de Génesis, en lo cual dice la escritura que estaba a punto de matar a su hijo porque Dios se lo había pedido como sacrificio, el ángel de Jehová da unas voces y detiene y le dice, no lo hagas.
Y de repente él voltea a un lado y mira entre unos arbustos a un carnero enredado por los cuernos entre las ramas. Y agarró el animal que estaba ahí y lo ofreció a Dios, porque representaba a Cristo. Cristo es el sustituto. Si ustedes no más recuerdan, amado hermano, cuando Cristo está a punto de ser crucificado, se dará cuenta que ahí en ese lugar está Pilatos y una multitud ahí, queriendo que muera Jesús. Y en ese día se podía sustituir o sacar a una persona de la cárcel y darle libertad. Y está un hombre llamado Barrabás y está Jesús. Y le dice a la gente, ¿a quién quieren que ustedes que yo libere? Y todos dicen, libera a Barrabás. Y crucifiquen a Jesús. Y Jesús lo que hace es tomar el lugar de ese hombre criminal, conocido, famoso, que todos conocían como una persona criminal de esos tiempos. Y Jesús toma el lugar de ese hombre para morir en su lugar por lo que él había hecho. De la misma manera, cada uno de nosotros somos ese Barrabás. Ese Barrabás, el cual Jesús tomó nuestros pecados. Y eso es lo que estamos celebrando y eso es lo que hacemos en la cena del Señor. En lo cual nos entendemos por medio de la Escritura que Él tomó nuestro lugar. Recordamos lo que Él hizo. Él es nuestro sustituto. Por eso podemos leer en la Escritura, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Santiago capítulo 2, verso 10 dice, cualquiera que guardare la ley, pero que ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los pecados, porque con uno que desobedezcas, ya tienes que pagar. Y Jesús vino, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y por eso también dice Pablo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificada por nosotros. Él es el que desde las Escrituras en Isaías 53 habla que Él llevó en el verso 4 y 5, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y en el verso siguiente dice, molido por nuestros pecados, Él fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, quien murió por nosotros. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nos damos de cuenta, amado hermano, que la Biblia dice que nuestra fe debe estar fundada en lo que Jesús hizo. Porque Él es el rescate. Él es el sustituto. Él es el que tomó nuestro lugar. Por eso Él es digno de gloria, de alabanza, de adoración. Eso es lo que es el cristianismo, es el enfoque en Él. Que aún entendemos lo que Jesucristo ahora nos dice. Nosotros hemos sido enseñados para repetir una oración que le llamamos el Padre Nuestro, que no hay persona que no conozca esa oración del Padre Nuestro.
Eso se refiere a que sus discípulos, nos dice la Escritura, ya le preguntaron, enséñanos a orar, Señor. Y Jesucristo les empieza a enseñar y les dice, oren así, Padre nuestro. Pero también después, cuando leemos la Escritura, les dice también a sus discípulos, ustedes nunca han pedido en mi nombre, pero desde ahora pedirán en mi nombre. También miramos en Juan capítulo 14, cuando miramos el verso 6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre o llega al Padre si no es por mí. Por eso es que como que después que Jesús les enseña a sus discípulos esa oración, como que después les dice, como que les dice, cuando ustedes oren al Padre, no usen su nombre. O sea, ni se les ocurra decir quiénes son ustedes. Digan el mío, en mi nombre. Cuando tú te acerques, cuando tú ofrezcas algo, cuando tú ores, cuando tú pidas, no llegues en tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el sustituto. Él es el único al que Dios oye. Él es el único al único Hijo amado en el cual se tiene complacencia. Y al usar su nombre no te está viendo a ti, no me está viendo a mí, está viendo a su Hijo, el cual le complace. Él es el que dice en la Escritura que Él es nuestro abogado. No sé si puedes entender esto. Tomó tu lugar. Él no quiere que tú sufras, por eso Él sufrió. Eso es lo que celebramos. Por eso es que tomamos el pan, tomamos el jugo de la uva y recordamos lo que Él hizo. Tomó mi lugar. Le debo mi vida, porque debería de estar muerto. Estaba lejos, pero ahora yo estoy cerca. Y me acerco a Dios no con mi ofrenda, sino con la ofrenda que Él hizo. Yo lo único que puedo hacer es vivir agradecido y demostrarle mi agradecimiento. Yo no sé cómo tú demuestras tu agradecimiento a alguien. Y nosotros, hermanos, doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestro corazón, porque estamos cerca y estábamos lejos. Él no era nuestro Padre, era solo nuestro Creador, pero ahora en Cristo Jesús tenemos ese título de hijo igual que Jesús. Y tenemos la misma herencia porque en el mismo lugar que está el Hijo, también estaremos nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él es el que pagó por mí. Él fue el rescate. El santo, el bueno, el precioso. Por eso el cristianismo no es una religiosidad. Es un estilo de vida y es una fe. No en los hombres que escribieron el libro. No en las mujeres que fueron partícipes en las diferentes épocas, en lo que Dios quería hacer. No es el hombre, no es la mujer. Dice Pablo, dice, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. El único abogado, porque el diablo nos condena, pero el único abogado, el que nos defiende, al único al que Dios oye como ese juez, es a Cristo. Por eso es que podemos entender lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2.
dice, esto os escribo para que no pequen delante del Dios Santo. Dice, pero si alguno hubiera pecado, dice lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Esto es escrito para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, dice, tenemos abogado. Y habla de Jesucristo. No hay más. No hay más. Delante del Padre, delante del juez. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Él es el que pagó el rescate. Él es el que se puso ahí enfrente. Es como si estuvieran en un fusilamiento y te tiraran un balazo y él se hubiera puesto enfrente de ti. Lo mataron a él en vez que a ti. Todo en la Biblia nos lleva a Cristo. Sin Cristo, Dios no te oye. Sin Cristo, no hay pacto. Sin Cristo, vas delante del juez sin abogado, sin quien te defienda, sin quien te ayude. Sin Cristo, estamos perdidos. Por eso en esta mañana, quiero que tú recuerdes, o que tú entiendas o comprendas, lo cual Cristo dice, esto lo debes de hacer, y habla de recordar con el pan y con la copa. Y lo harás en memoria de mí, me recordarás a mí, dice el Señor. A mí, lo que yo hice. Y poder vivir agradecido lo que Él ha hecho. Porque Él te escogió para ti, para que seas de Él solamente. Y en esta mañana queremos tomar este pan. Porque esto es para los creyentes. Si hubiera alguien que no haya creído o entendido verdaderamente lo que Cristo hizo, primeramente, dígale que usted está arrepentido. Que le invita a que Él sea el Señor de su vida y que cree en Él. Y que cree lo que dice la Biblia, lo que dice Dios de Él. Dígale, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Gracias por amarme, por haber muerto en la cruz del Calvario. Y ahora por la fe recibo lo que tú hiciste por mí. Recibo tu vida para tener yo vida. Te doy gracias. Y habiendo dado gracias, lo partió como está partido. Y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hacer esto en recuerdo de mí. Como, gracias, Señor, por haber tomado mi lugar. Por eso eres digno de que yo levante mis manos. Eres digno de que yo doble mi cuerpo, mi rodilla. Por eso dice tu palabra, Señor, que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. Que en el cielo todo ser celestial te alaba, te bendice, porque tuya es la alabanza y la gloria en el cielo, en la
No hay nadie digno de alabanza, solo tú, Jesucristo. Porque solamente tú pagaste nuestro lugar, o tomaste nuestro lugar. Porque solamente tú nos rescataste. Solo tú, Jesús, pagaste un precio. Gracias, Padre, por amarnos de esa manera que diste a tu Hijo. Y habiendo dado gracias, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria, en recuerdo de mí. Te damos gracias, porque no solamente tomaste nuestro lugar, sino hiciste un pacto. Porque aunque la ley sigue existiendo, Cristo sigue estando ahí, en ese sacrificio vivo, tomando el lugar de cada pecador que cree en Él. Un sustituto. Eso es lo que es Cristo. Como aquel que ha estado preso, secuestrado, pues esclavo, hay un rescate que pagar. Jesús es el rescate. Ellos se quedan con el dinero, lo que piden, y la persona es libre. Así fue. Padre, te damos gracias. En el nombre sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Que Dios te bendiga.